Hongi Toy Coleccionista presenta Lo que nunca dije del Auri. Vehículos militares olvidados. Hola queridos amigos, en el video anterior hablamos sobre 3 marcas no muy conocidas de juguetes de Hong Kong que hicieron soldaditos y vehículos militares plásticos que muchos recuerdan con cariño y nostalgia de los 70s y los 80s. Hoy les traigo un contenido adicional que está especial, pues fue la serie del Auri con todo su ejército completo y vehículos de combate nuevos, lo cual es una sorpresa. Suscríbete al canal para que no te pierdas todo lo bueno de este 2024 y apóyame con tu like y tu siempre bienvenidos comentarios. Como mencionamos en el video anterior, existen estas 3 marcas de los 70 que hicieron muchos sets raros que eran Trafalgar, Telsalda y Lauri, pero cruzando el Atlántico en los Estados Unidos, Sudamérica, estas marcas tuvieron mucho más proliferación, tuvieron mucho más venta. La marca que más juguetes vendió entre Sudamérica y Norteamérica y hasta el Caribe fue Trafalgar. Pues hoy traemos una sorpresa, sobre todo un lanzacohete que trae un domo translúcido incorporado, lo cual lo hace una pieza única, que no fue posible incluirla en el video anterior para no extender tanto el material, que son unos vehículos súper raros y menciones de marcas parecidas que les va a ser una información que sé que les va a ser importante, les va a ser necesaria si quieren hacerse de este tipo de juguetes para su colección. Y sin más demora, vamos al video. Algo que quiero traer, este otro modelo que tiene una banderita que no logro deducir a qué país pertenece, pero que tiene algunas pequeñas diferencias, pero está bastante interesante. Esta otra versión con la torreta, que se me hace un poquito como que más espacial, pero bastante curioso este vehículo lanzacohetes. Si tenemos 3 modelos nuevos, vamos a decirlo de esta manera. El Saladin ya lo teníamos anteriormente, pero no con la banderita británica. Este, lo que el launcher con el domo, es primera vez que lo muestro, apareció después. Y bueno, el otro tanquecito Saladin, que es más pequeño, y por supuesto venía incorporado nuevamente el tanque Panhard, para que ustedes vean que sí hay una asociación entre todas estas 3 marcas, Telsalda, Lauri y Trafalgar. El Panhard nuevamente, pero ahora tiene la bandera estadounidense. Ahora miren las figuras que sí vienen, que son las famosas figuras clásicas del casco rayado, que muchas personas dicen que provienen de las figuras Team Me. Aunque se asemejan mucho las posiciones, las figuras de Team Me las veo un poco más sosas, un poco más planas. La textura, el material, el color, hay muchas cosas, pero hay detalles. Pero estas figuritas a mí siempre me encantaron, sobre todo este soldado que está agachado con la ametralladora de la bazooka, y yo pienso que este es un lanzallamas. El tirador con este quizás un M16, y bueno, y el soldado que se arrastra por el piso, este es el que se esconde, parecen todos los juegos. Cuando lo pones en conjunto, los soldados junto con los tanques, está bastante bien. La correlación del tamaño de la figura con los vehículos me funciona bastante. Los rostros de los soldados ya discrepo un poquito ahí. Bueno, hay muchas marcas de soldados que tienen este problema, vamos a llamarle así, que es que la cara se divide y les queda como una línea en medio de los ojos que parte la nariz a la mitad. Los deforma un poquitico. En algunos se ven, otros no. Como por ejemplo el capitán no pasó por este mal proceso. O este soldado está como en una posición cansado ya de tanta guerra, de tantas situaciones. Pero es una pose que tampoco viene incluida en los otros sets de combate. Telsalda se especializó más en la línea de los vehículos. Y no he descubierto a ningún set hasta ahora que diga Telsalda y que tenga las figuras de combate y los vehículos. Pero bueno, ya pudimos ver en el video anterior que sí, los vehículos son los mismos. El ejército del Auri es este con los cascos rayados, pero que vienen bien enmarcados. Este ejército que está aquí
traía estas cercas en blanco, trae otras figuras añadidas, como el personaje este del radio, que está comunicándose por la radio, lo que están lanzando los morteros. Sí se repite el mismo personaje del lanzallamas, el mismo personaje del tirador. El set de Laurie trae 8 poses. Inclusive cuando tú hablas de soldados hechos en Norteamérica, mire, como esto que estoy mostrando ahora mismo aquí, pero como que ya ellos no hacían mucho hincapié en los pliegues de la ropa, los detalles, los pequeños detalles, ¿no?, que le daban esa brillantez a la figurita. También son figuras interesantes, como este francotirador. La bazooka ya viene en otra posición, no es la bazooka tradicional que se usó en la figura de Hong Kong. El material a veces un poquito más translúcido. Yo pienso que es la aleación de polietileno. Ellos buscaban este tipo de efecto de un juguete más durable, una figura más durable. Este soldadito me encanta, no sé por qué. Lo veo bastante original, lo veo bastante realista. Pertenece a una serie de Blue Box. Vuelvo a mostrar otra vez el lanzacohetes del Salda. La cabina era mucho más grande, como pueden ver. Y obviamente el chasis de los vehículos del Salda era mucho más robusto que el de los vehículos de Trafalgar y de Laurie. El Panhard sí lo vendieron en dos diferentes tipos de empaque, sobre todo este de Laurie. Que cuando Trafalgar vendió el tanque Panhard, Trafalgar lo mostraba con el empaque siempre con este camuflaje. Lo mencioné en el video anterior. Laurie, cuando vendió el Panhard, siguió la tendencia del Salda de mostrar la ilustración en diferentes posiciones, o sea, para que quizás pudieras mostrar la cajita en cualquier forma que la pusieras y quedara siempre en algún momento la ilustración de pie del Panhard. Vean como el Panhard que viene por Trafalgar dice número 5, número 4, número 3, no tenía la banderita norteamericana, y sin embargo este otro sí trae incluido la banderita norteamericana. Y es el mismo tanque, obviamente, el mismo material, el mismo diseño, todo. Aquí está la serie de los mismos jeepies que usó Trafalgar y Laurie. El famoso jeepie del soldado sentado de cara rosada más grande que los anteriores. Y aquí tiene la cajita, que tampoco la mostré en el video anterior. Y aquí traje otro modelito del mismo tanque, pero no sé si este es el Saladin, se parece mucho. Esto es un tanque de Lone Star, se parece un poco a esta cabina robusta de los vehículos de Tel Salda. Está bastante bonito, como pueden ver. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este pequeño plus. Es un video corto, donde solamente quise mostrar algo que se nos quedó. El que quizás anda buscando un recuerdo lo encuentre aquí en estos videos, o por lo menos por la intención de compartir con ustedes un poco sobre el mundo de las miniaturas, el mundo que nos apasiona a todos, el mundo del coleccionismo.